El teléfono vibró sobre mi mesa de la cocina mientras terminaba de doblar la ropa recién lavada. Era Carmen, mi hija. Mamá, necesito hablarte sobre la Navidad, me dijo con esa voz fría que ya conocía demasiado bien. Este año no va a ser posible que vengas. Simplemente no hay espacio suficiente. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. 72 años de vida, 48 de ser madre, y mi única hija me estaba cerrando la puerta de la Navidad en la cara. ¿Cómo que no hay espacio, Carmen? Es la misma casa de siempre, murmuré, sintiendo cómo se me secaba la garganta. Mi voz temblaba, pero Carmen parecía inmune a mi dolor. Sí, mamá, pero ya sabes cómo son las cosas. Bernardo quiere que sea algo íntimo, solo la familia cercana. Apreté el auricular hasta que los nudillos se me pusieron blancos, recordando todos los pagos de hipoteca que había cubierto cuando Carmen y Bernardo no podían, todos los préstamos que nunca me devolvieron, todas las veces que había sido yo quien salvó esa misma casa de la ejecución hipotecaria. Carmen, yo soy tu familia cercana, susurré con la voz quebrada, sintiendo como las lágrimas comenzaban a quemarme los ojos. Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Ya está decidido. Bernardo y yo hemos hablado, y es mejor así. Tú sabes que a veces eres un poco intensa. La palabra cayó como una bofetada. Intensa. Después de una vida entera dándolo todo por ella, ahora era demasiado intensa para merecer un lugar en su mesa navideña. ¿Intensa? ¿Por preocuparme por ustedes? ¿Por estar siempre ahí cuando me necesitaban? Mi voz se quebró completamente. Mamá, mira, mejor hablamos después. Bernardo me está esperando. Clic. Carmen había colgado, dejándome con el teléfono en la mano y un silencio que me pesaba más que todos mis años juntos. Me quedé ahí, de pie en mi cocina, rodeada de recuerdos y fotografías de una familia que ya no me quería cerca. Pero esa misma tarde, mientras revisaba Facebook para distraerme del dolor, vi algo que me heló la sangre. Carmen había publicado una foto de la invitación navideña. Gran celebración familiar. Todos están invitados a nuestra casa para la cena de Navidad. Habrá espacio para más de 50 personas. Los comentarios llovían. ¡Qué emocionante! Allí estaremos. Gracias por incluirnos. Entre los invitados estaban todos los parientes de Bernardo, incluso aquellos primos lejanos que apenas conocía Carmen. Los vecinos, los compañeros de trabajo, hasta la señora que vendía tamales en la esquina. Leí cada nombre, cada comentario, cada respuesta entusiasta con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a estallar el pecho. 50 personas. Mi hija había encontrado espacio para 50 extraños, pero no para su propia madre. Las lágrimas se me escaparon sin permiso, cayendo sobre la pantalla del teléfono. No hay espacio suficiente, había dicho Carmen. Mentira. Lo que no había era amor suficiente, respeto suficiente, consideración suficiente para la mujer que había sacrificado todo por darle una vida mejor. Me levanté del sofá con las piernas temblorosas y caminé hacia el espejo del recibidor. La mujer que me miraba desde el reflejo tenía los ojos rojos, las mejillas marcadas por las lágrimas, y una expresión de devastación total. ¿Qué hice mal?, me pregunté en voz alta. ¿En qué momento dejé de importar? Pero las preguntas quedaron flotando en el aire sin respuesta, mientras el dolor se asentaba en mi pecho como una piedra fría y pesada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada sacrificio, cada préstamo, cada vez que había puesto las necesidades de Carmen por encima de las mías propias. Los estudios universitarios que había pagado vendiendo las joyas de mi madre. Los muebles que había comprado cuando Carmen se casó. La entrada para la casa, el coche nuevo, las vacaciones familiares. Miles y miles de dólares que había dado con amor, esperando solo un poco de cariño a cambio. Recordé aquella vez que Carmen me llamó llorando porque no podían pagar la hipoteca. Mamá, por favor, solo son $3,000. Te prometo que te los devuelvo el próximo mes. Nunca me los devolvió. Y luego fueron 5,000 para el techo que se filtraba. Y después otros 8,000 para el coche de Bernardo porque necesitaba algo confiable para ir al trabajo. Siempre había una emergencia, siempre había una razón, y siempre había yo corriendo a salvarlos. Y ahora esto. La humillación más grande de mi vida, ser excluida de la Navidad familiar mientras mi hija abría las puertas a medio mundo. Cerré los ojos,
sintiendo como la traición se convertía en algo más profundo, más peligroso. Ya no era solo dolor. Era una decisión que se estaba formando en silencio, como una tormenta que se acerca sin hacer ruido. Carmen había cometido el error más grande de su vida, aunque aún no lo sabía. Porque yo, Berenice Espinosa, había llegado al límite. Durante los siguientes días, no pude sacarme de la cabeza esa publicación de Facebook. 50 personas. 50 extraños que sí merecían un lugar en la mesa que yo había ayudado a comprar, en la casa que yo había salvado de la bancarrota tantas veces. Me levanté esa mañana sintiendo un vacío extraño en el pecho, como si algo importante se hubiera roto para siempre. Preparé mi café como todos los días, pero el sabor era amargo, igual que el resentimiento que crecía en mi interior. Caminé hasta mi habitación y abrí el cajón donde guardaba todos los recuerdos de Carmen. Fotografías de cuando era niña, sus dibujos del colegio, las cartas que me escribía cuando se fue a la universidad. Para la mejor mamá del mundo, decía una. Gracias por siempre creer en mí, decía otra. Las lágrimas mancharon el papel viejo mientras leía sus palabras de amor de hace 20 años. ¿Dónde había quedado esa niña que me abrazaba y me decía que era su héroe? Tomé una foto donde Carmen tenía apenas 5 años. Estaba sentada en mis piernas, sonriendo con esa sonrisa desdentada que me derretía el corazón. Yo tenía 32 años entonces, era joven, llena de sueños y esperanzas. Había trabajado dobles turnos en la fábrica para comprarle los zapatos que quería para su graduación de kinder. Recordé cómo corrió hacia mí después de la ceremonia, gritando: «Mami, mami, mira mi diploma». Sus ojitos brillaban de felicidad, y yo pensé que no existía nada más hermoso en el mundo que ser su madre. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿En qué momento yo, que había sido su todo, me convertí en alguien demasiado intensa para merecer un lugar en su vida? Seguí revisando las fotografías, cada una como una puñalada en el corazón. Carmen en su quinceañera, con ese vestido rosa que me costó 4 meses de salario. Carmen graduándose de la preparatoria, abrazándome y susurrándome gracias por nunca rendirte conmigo. Carmen el día de su boda, llorando cuando me vio caminar hacia ella con el collar de perlas de la abuela. Te amo tanto, mamá, me había dicho ese día. No sé qué haría sin ti. Y ahora, apenas 5 años después, aparentemente podía vivir muy bien sin mí. También que ni siquiera me consideraba digna de estar en su mesa navideña. Cerré el álbum con fuerza, sintiendo como la nostalgia se mezclaba con una rabia que jamás había experimentado. Me dirigí hacia mi escritorio y saqué la carpeta donde guardaba todos los documentos importantes. Comprobantes bancarios, transferencias, préstamos que había hecho a Carmen y Bernardo a lo largo de los años. Mis manos temblaron cuando vi la cantidad total, $87,000. $87,000 que había dado sin dudar, sin pedir garantías, solo por amor. Dinero de mi jubilación, de los ahorros que había acumulado trabajando 60 horas a la semana durante 30 años. Recordé vívidamente el día que Carmen vino a pedirme el primer préstamo grande. Tenía 25 años y acababa de casarse con Bernardo. Mamá, encontramos la casa perfecta, pero necesitamos $15,000 para el enganche. Por favor, te prometo que te los devolvemos en 1 año. Yo no lo dudé ni un segundo. Fui al banco esa misma tarde y saqué el dinero de mis ahorros. Para mi niña, lo que sea, pensé. 1 año después, cuando les pregunté sobre el dinero, Carmen me miró como si estuviera loca. Ay, mamá, pensé que era un regalo. No puedes esperar un poco más. Luego vino la crisis del trabajo de Bernardo. Mamá, lo despidieron. Solo necesitamos 5,000 para sobrevivir hasta que encuentre algo mejor. Y después el problema con el coche. Mamá, si no tenemos coche, Bernardo no puede buscar trabajo. Siempre había una razón, siempre una emergencia que solo yo podía solucionar. Y yo, tonta de mí, siempre corriendo a rescatarlos, creyendo que mi amor incondicional los haría amarme de la misma manera. Pero el golpe más duro llegó cuando descubrí que Carmen había usado mi nombre como aval para un préstamo de $30,000 sin decirme nada. Solo me enteré cuando el banco me llamó porque habían dejado de pagar. ¿Cómo pudiste hacer esto?, le grité por teléfono. Mamá, era una emergencia. Sabía que no me dirías que no, así que pensé que era más fácil así. Más fácil para ella, más devastador para mí.
Tuve que refinanciar mi casa para poder pagar su deuda y salvar mi crédito. Y ahora, después de todo eso, después de haber hipotecado mi futuro por su bienestar, me decía que no había espacio para mí, que era demasiado intensa, que su esposo prefería algo íntimo. Mentiras. Todo mentiras para ocultar el hecho de que ya no me consideraba útil, que ya había exprimido todo lo que podía sacar de mí. Esa noche, mientras cenaba sola frente al televisor, sonó el teléfono. Era Carmen. Hola mamá, ¿cómo estás? Su voz sonaba falsamente alegre, como cuando quería algo. Bien, respondí secamente. Oye, mañana vamos a comprar algunas cosas para la fiesta. ¿Podrías prestarnos unos $1000? Es que queremos que todo sea perfecto y estamos un poco ajustados. El descaro me dejó sin palabras. La misma mujer que me había dicho que no había espacio para mí en su Navidad, ahora me pedía dinero para financiar la fiesta de la que me había excluido. ¿Para la fiesta donde no tengo lugar?, le pregunté con voz temblorosa. Ay, mamá, no empieces con eso otra vez. Ya te expliqué la situación. ¿Nos ayudas o no? Su tono era impaciente, molesto, como si yo fuera un inconveniente. Carmen, dije lentamente, sintiendo como algo se endurecía dentro de mi pecho, esta vez no. Y colgué. Por primera vez en 48 años, le había dicho no a mi hija. Y sorprendentemente, no me sentí culpable. Me sentí liberada. Como si hubiera comenzado a despertar de un sueño muy largo donde había sido todo para todos excepto para mí misma. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente, porque había tomado una decisión que cambiaría todo. A la mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si hubiera estado viviendo en una neblina y finalmente pudiera ver con nitidez. Me preparé mi café y me senté frente a la computadora. Era hora de enfrentar la verdad completa. Entré a mi cuenta bancaria y revisé cada transferencia, cada cheque, cada préstamo que había hecho a Carmen en los últimos 10 años. La cifra final me dejó sin aliento: $112,000. $112,000 de mi jubilación, de mis ahorros, de mi futuro. Dinero que había ganado limpiando oficinas por las noches después de trabajar en la fábrica durante el día. Dinero que había ahorrado comprando ropa de segunda mano para mí mientras le compraba vestidos nuevos a ella. Dinero que había guardado viviendo en este pequeño apartamento mientras les pagaba la hipoteca de su casa de 4 habitaciones. Imprimí cada documento, cada comprobante. Los extendí sobre la mesa del comedor como las cartas de un juego cruel donde yo siempre había perdido. Aquí estaba la transferencia de $25,000 para el negocio de Bernardo que nunca despegó. Allí el cheque de $8,000 para las vacaciones en Cancún porque necesitaban reconectarse como pareja. Y este otro de $15,000 para remodelar la cocina porque era importante para la autoestima de Carmen tener una casa hermosa. Cada papel era una traición documentada, cada cantidad una prueba de mi propia estupidez. Porque eso era lo que había sido: estúpida. Estúpida de creer que el amor se compraba con dinero, que los sacrificios se pagaban con gratitud, que ser una buena madre significaba decir sí a todo sin importar el costo personal. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Carmen otra vez. Mamá, estuve pensando en lo de ayer. Sé que tal vez fui un poco directa, pero es que hay mucho estrés con la organización de la fiesta. Su voz tenía ese tono manipulador que conocía tan bien, esa falsa dulzura que usaba cuando quería algo. ¿Podrías reconsiderar lo del préstamo? Solo son $1,000. Es muy poco para ti. Muy poco para mí, repetí lentamente. Carmen, ¿tienes idea de cuánto dinero te he dado a lo largo de los años? El silencio del otro lado me confirmó que nunca lo había calculado, que para ella yo era simplemente un cajero automático que nunca se quedaba sin fondos. No sé, mamá. Nunca he llevado la cuenta. Pero siempre me has ayudado, ¿no? Para eso están las madres. Para eso están las madres. Sus palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos. Carmen, dije con voz firme, te he dado $112,000 en los últimos 10 años. El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Eso no puede ser cierto, murmuró finalmente. Sí, Carmen. $112,000. Tengo todos los comprobantes aquí frente a mí. Dinero de mi jubilación, de mis ahorros, de mi futuro.
Pero mamá, tú nos lo diste porque quisiste. Nadie te obligó. Su defensiva me dolió más que cualquier rechazo. Tienes razón, le dije. Nadie me obligó. Lo hice por amor. Pero ahora entiendo que ese amor nunca fue correspondido. Una madre que ama de verdad a su hija tiene lugar en su mesa navideña, Carmen. No importa cuántas personas vengan. Mamá, ya te expliqué. No, la interrumpí. Ya no quiero más explicaciones. Ya no quiero más mentiras. Y sobre todo, ya no voy a financiar una vida que no me incluye. Y colgué el teléfono sintiendo algo que no había experimentado en décadas. Poder. El poder de decir no, el poder de ponerme límites, el poder de valorarme a mí misma. Me quedé sentada mirando todos esos documentos esparcidos sobre la mesa. Cada uno contaba una historia de generosidad no correspondida, de amor no valorado, de una mujer que había confundido ser útil con ser amada. Pero ya no más. A los 72 años, finalmente había aprendido la diferencia. Tomé mi bolso y salí hacia el banco. Era hora de tomar el control de mi vida financiera. Era hora de cerrar el grifo que había estado abierto durante demasiados años. Carmen había cometido el error de mostrarme exactamente lo que valía para ella. Nada, a menos que viniera acompañado de dinero. Pero el dinero se puede cortar. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Mientras caminaba por la calle sintiendo el aire fresco en mi cara, no pude evitar sonreír. Por primera vez en años, iba a hacer algo por mí. Por primera vez en décadas, iba a ser la protagonista de mi propia vida. Y Carmen iba a aprender, de la manera más dura, que las madres no son cajeros automáticos incondicionales. Somos seres humanos que merecemos respeto, amor y un lugar en la mesa que ayudamos a pagar. El viento movió mi cabello mientras me acercaba al banco, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. Verdaderamente viva. Porque finalmente había decidido vivir para mí. Entré al banco con paso firme, llevando conmigo la carpeta con todos los documentos. La ejecutiva de cuentas, una mujer joven llamada Patricia, me recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, señora Espinosa. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Me senté frente a su escritorio y respiré profundo. Quiero cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas a la cuenta de mi hija Carmen Espinosa de Herrera. Patricia revisó mi cuenta en su computadora, y vi cómo sus cejas se alzaron ligeramente. Veo que tiene programadas transferencias mensuales por un total de $2,000. ¿Está segura de que quiere cancelarlas todas? Completamente segura, respondí sin dudar. También quiero bloquear cualquier autorización que ella pueda tener para hacer retiros o solicitar préstamos usando mi cuenta como garantía. Entiendo. ¿Puedo preguntarle si hay algún problema con su hija? La pregunta era personal, pero había algo en la mirada comprensiva de Patricia que me hizo sentir confiada. Mi hija ha decidido que no hay espacio para mí en su vida, señorita. Así que he decidido que tampoco hay espacio para ella en mi cuenta bancaria. Patricia asintió lentamente, y pude ver en sus ojos que entendía más de lo que decía. Muy bien, señora Espinosa. Vamos a proceder con las cancelaciones. También le sugiero que cambie sus contraseñas y códigos de seguridad, por si acaso. Mientras Patricia trabajaba en su computadora, yo miraba por la ventana del banco. Afuera, la vida seguía su curso normal. Gente caminando, niños jugando, familias normales que probablemente se amaban sin condiciones económicas. Me pregunté cuándo había perdido yo esa normalidad. Listo, dijo Patricia después de unos minutos. Todas las transferencias automáticas han sido canceladas. A partir de mañana, no se realizará ningún movimiento hacia la cuenta de su hija. ¿Hay algo más que necesite? Sí, respondí, sacando otro documento de mi carpeta. Quiero cerrar la cuenta de ahorros conjunta que tengo con ella y transferir todo el dinero a una cuenta nueva, solo a mi nombre. El proceso tomó casi una hora, pero cada minuto se sintió como una liberación. $23,000 que Carmen podía haber usado en cualquier momento regresaron completamente a mi control. Señora Espinosa, me dijo Patricia mientras me entregaba los documentos finales, me parece una decisión muy valiente. A veces tenemos que protegernos de las personas que más amamos. Salí del banco sintiéndome como una mujer nueva. El aire parecía más fresco, los colores más vivos.
Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. Nadie podía tocarlo sin mi permiso, nadie podía manipularme emocionalmente para obtenerlo, nadie podía darme por sentada porque controlaba los fondos. Caminé hacia el café que estaba en la esquina y me compré un cappuccino. Algo pequeño, pero que hacía años no me permitía porque necesitaba ahorrar para ayudar a Carmen. Me senté en una mesa junto a la ventana y observé a las personas pasar. Una pareja mayor caminaba tomada de la mano, sonriendo y hablando animadamente. Me pregunté si ellos también tenían hijos que los valoraran solo por su dinero, o si habían tenido la suerte de criar personas que los amaran genuinamente. Tomé un sorbo de mi café y saboreé no solo el capuchino, sino también la libertad. La libertad de gastar mi dinero en mí sin sentir culpa. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen. Mamá, fui al banco a hacer un retiro y me dijeron que no tengo acceso. ¿Qué está pasando? Leí el mensaje 2 veces antes de responder. Pasó que finalmente entendí que soy tu madre, no tu banco personal. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Estás loca? ¿Cómo pudiste hacer eso sin avisarme? La audacia de su respuesta me dejó boquiabierta. ¿Sin avisarle? ¿Acaso ella me había avisado antes de excluirme de la Navidad? ¿Me había avisado antes de usar mi nombre como aval sin mi permiso? ¿Me había avisado antes de invitar a 50 personas a una fiesta donde no había espacio para mí? Carmen, escribí lentamente. Durante años te di dinero esperando amor a cambio. Ahora entiendo que el amor no se compra. Y yo dejé de estar en venta. Los mensajes comenzaron a llegar uno tras otro. Mamá, estás exagerando. No puedes hacer esto. Somos familia. ¿Qué va a decir la gente? Bernardo dice que estás actuando como una niña. Cada mensaje me confirmaba que había tomado la decisión correcta. En ninguno había disculpas, en ninguno había reflexión sobre su comportamiento, en ninguno había reconocimiento del dolor que me había causado. Solo indignación porque su fuente de financiamiento se había secado. Apagué el teléfono y terminé mi café en paz. Por primera vez en décadas, el silencio me pareció hermoso en lugar de solitario. Porque había una diferencia enorme entre estar sola y estar en paz. Y yo, finalmente, estaba en paz. Carmen tendría que encontrar otra manera de financiar su fiesta navideña. Tendría que pedirle dinero a alguno de esos 50 invitados que sí merecían un lugar en su mesa. Mientras caminaba de regreso a casa, me detuve frente a una tienda de ropa. Hacía años que no me compraba algo bonito para mí. Siempre había una razón para no hacerlo. Carmen necesitaba esto, Carmen quería aquello, tenía que ahorrar para la próxima emergencia de Carmen. Pero ya no. Entré a la tienda y me compré un vestido rojo hermoso. No porque tuviera una ocasión especial, sino porque me gustó y porque podía. Porque por primera vez en años, mi dinero era para mí. Esa noche, mientras me probaba el vestido frente al espejo, vi a una mujer que hacía tiempo no veía, a mí misma. No a la madre de Carmen, no a la proveedora de fondos, no a la salvadora de emergencias. Solo a Berenice Espinosa, una mujer de 72 años que finalmente había recordado su propio valor. Los siguientes días fueron una tormenta de llamadas, mensajes e intentos desesperados de Carmen por hacerme cambiar de opinión. Pero por cada llamada que ignoraba, me sentía más fuerte. Por cada mensaje manipulador que leía, me convencía más de que había tomado la decisión correcta. El martes por la mañana, mientras regaba mis plantas en el balcón, escuché el timbre. Era Carmen, parada en mi puerta con los ojos rojos y una expresión que mezclaba furia con desesperación. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo entrando sin esperar invitación. «Esto se está saliendo de control. Bernardo está furioso, tenemos cuentas que pagar, y la fiesta de Navidad está en 2 semanas». Me quedé de pie junto a la puerta, sin ofrecerle asiento. «Buenos días, Carmen. Yo también estoy bien, gracias por preguntar». Ella ignoró mi sarcasmo y se dirigió directamente al sofá. «Mamá, por favor, sé razonable. Sé que te dolió lo de la Navidad, pero ya te expliqué que no es personal. Es solo que...» ¿Qué, Carmen?», la interrumpí. ¿Que ya no soy útil? ¿Que mi función era solo financiar su vida y ahora que lo necesitan me lo recuerdan? Sus mejillas se encendieron. «No es eso. Es que a veces eres complicada. Haces preguntas, opinas sobre nuestras decisiones, y Bernardo se siente incómodo». «Complicada.
otra palabra para describir a una madre que se preocupaba, que preguntaba por qué necesitaban tanto dinero, que sugería que tal vez deberían presupuestar mejor. Entiendo, le dije con calma. Soy complicada cuando pregunto, pero soy perfecta cuando transfiero dinero. Es así. Carmen se levantó del sofá, exasperada. Mamá, estás siendo dramática. Somos familia. Las familias se ayudan entre sí. Tienes razón, respondí. Las familias se ayudan. Pero también se respetan, se incluyen, se aman sin condiciones. Y claramente, yo no formo parte de tu familia, Carmen. Soy solo tu banco personal. Ella me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Sabes qué? Estás actuando como una anciana amargada. Tal vez sea mejor que no vengas a la Navidad. Con esta actitud, arruinarías el ambiente para todos. Sus palabras fueron como una bofetada, pero también como una revelación. Ahí estaba la Carmen real, sin máscaras, sin falsas dulzuras. La mujer que me consideraba tan poco importante que mi ausencia era preferible a lidiar con mis complicaciones. Perfecto, le dije dirigiéndome hacia la puerta. Entonces estamos de acuerdo. Yo no iré a tu Navidad, y tú no vendrás más por mi dinero. Mamá, no puedes hablar en serio. Su voz se había vuelto aguda, desesperada. Tenemos una hipoteca que pagar. Tenemos gastos. No puedes abandonarnos así. La ironía de sus palabras me golpeó como un rayo. ¿Abandonarlos? Carmen, ustedes me abandonaron a mí primero. Me abandonaron emocionalmente hace años. Solo se quedaron con mi cartera. Abrí la puerta y la miré fijamente. Y para tu información, sí puedo. Y lo haré. Después de que Carmen se fue dando un portazo, me senté en mi silla favorita y respiré profundo. Las lágrimas vinieron, pero no eran de tristeza. Eran de alivio. Finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir. Finalmente había puesto límites claros. Finalmente me había defendido después de años de permitir que me usaran. Esa tarde, mientras organizaba mis papeles, encontré una carta que me había escrito Carmen cuando tenía 16 años. Era el Día de las Madres y me había dado esta carta junto con un ramo de flores del jardín. Querida mamá, decía, quiero que sepas que eres la persona más importante de mi vida. No solo porque me cuidas y me proteges, sino porque me enseñas todos los días lo que significa ser una buena persona. Espero ser algún día la mitad de buena de lo que tú eres. Te amo infinitamente, Carmen. Leí la carta 3 veces, recordando a esa adolescente dulce que realmente me amaba, no por lo que podía darle, sino por quién era yo. ¿Qué había pasado con esa niña? ¿En qué momento se había convertido en esta mujer que me valoraba solo por mi utilidad financiera? Tal vez yo también tenía parte de culpa. Tal vez había enseñado inadvertidamente que el amor se demostraba con dinero, que ser una buena madre significaba decir sí a todo. Pero ya era tarde para arrepentirse. Solo podía cambiar el futuro, no el pasado. Y mi futuro iba a ser diferente. Iba a ser mío. Guardé la carta en mi cajón, no como un recordatorio de lo que había perdido, sino como una promesa de lo que no volvería a permitir. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Bernardo. Berenice, creo que necesitamos hablar como adultos, me dijo con esa voz condescendiente que siempre usaba conmigo. Carmen está muy alterada, y francamente, creo que estás llevando esto demasiado lejos. Me reí, una risa amarga que me sorprendió incluso a mí. ¿Demasiado lejos? Bernardo, ¿sabes cuánto dinero le he dado a tu esposa en los últimos 10 años? Mira, Berenice, sé que has sido generosa. Pero eso no te da derecho a chantajearnos emocionalmente. ¿Chantaje emocional? El hombre que había vivido en una casa que yo ayudé a pagar, que había manejado coches que yo ayudé a comprar, que había tomado vacaciones que yo financié, me acusaba de chantaje emocional por proteger mi dinero. Bernardo, le dije con una calma que no sabía que poseía, si consideras chantaje emocional que una madre espere respeto y amor a cambio de su apoyo, entonces tal vez sea hora de que aprendas a ser económicamente independiente. ¿Sabes qué, Berenice? Carmen tenía razón. Eres una mujer amargada que no puede aceptar que su hija tiene su propia vida. Tal vez sea mejor que no vengas a la Navidad. No queremos tu energía negativa arruinando nuestra celebración. Y colgó.
Me quedé mirando el teléfono durante un largo momento. Energía negativa. Después de años de ser su salvavidas financiero, ahora era energía negativa. Después de sacrificar mi jubilación por su comodidad, ahora era un estorbo. Después de amarlos incondicionalmente, ahora era una amenaza para su felicidad. Pero por primera vez, en lugar de sentir dolor, sentí claridad. Total y absoluta claridad sobre quiénes eran realmente estas personas que había llamado familia. Y esa claridad, aunque dolorosa, era también liberadora. Porque finalmente sabía dónde estaba parada. Y desde ese lugar de verdad, podía comenzar a construir una vida que valiera la pena vivir. Una vida sin ellos. 3 días después de la llamada de Bernardo, mientras tomaba mi café matutino y leía un libro que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo porque siempre estaba resolviendo alguna crisis de Carmen, sonó el timbre. Era temprano, apenas las 8 de la mañana. Cuando abrí la puerta, me encontré con Catalina, mi nieta de 19 años. Sus ojos estaban rojos de llorar y llevaba una mochila en la espalda. «Abuela», me dijo con voz quebrada, «¿puedo quedarme contigo unos días?» Sin dudarlo, la abracé y la hice pasar. Catalina siempre había sido diferente al resto de la familia. Desde pequeña había mostrado una sensibilidad y una inteligencia emocional que me recordaba a mí misma en mi juventud. Era estudiosa, trabajaba medio tiempo para pagarse sus gastos universitarios, y nunca me había pedido dinero, a diferencia de su madre. «¿Qué pasó, mi amor?», le pregunté mientras le preparaba un té. Catalina se sentó en mi sofá y comenzó a llorar. «Anoche escuché a mamá y papá hablando sobre ti. Dijeron cosas horribles, abuela. Cosas que me dieron vergüenza». Sus lágrimas me partieron el corazón, pero también me llenaron de curiosidad. «¿Qué dijeron exactamente?» «Papá dijo que eras una vieja manipuladora que usaba el dinero para controlarlos. Mamá dijo que siempre había sido tóxica y que era un alivio que no fueras a venir a la Navidad porque podrían divertirse sin tu drama, punto». Cada palabra era como una puñalada, pero ya no me sorprendía. Pero lo peor, abuela, fue cuando empezaron a planear cómo conseguir dinero de otras personas para la fiesta. Mamá dijo que iba a pedirle a la tía Diana, y papá sugirió que podrían vender algunas de tus joyas que tienes en su casa. Mis joyas. Las había dejado en su casa cuando tuvieron problemas de espacio en mi apartamento, confiando en que estarían seguras. Eran las joyas de mi madre, de mi abuela, piezas con valor sentimental incalculable. Mis joyas, murmuré. Sí, abuela. Dijeron que como tú se las habías regalado, podían hacer lo que quisieran con ellas. Catalina me tomó las manos. Pero yo sé que tú nunca se las regalaste. Sé que solo se las dejaste para que las cuidaran. Tienes razón, mi amor. Nunca se las regalé. Mi voz sonaba extrañamente calmada, pero por dentro se estaba formando una tormenta. No solo me habían excluido, humillado y manipulado. Ahora planeaban robarme las únicas conexiones físicas que me quedaban con mis ancestros. Catalina, ¿sabes exactamente dónde están mis joyas? Sí, abuela. Están en la caja fuerte del estudio de papá. Vi la combinación una vez porque él no cerró bien la puerta. Esa tarde, mientras Catalina estudiaba en mi mesa del comedor, yo planifiqué mi siguiente movimiento. No iba a permitir que robaran lo único que me quedaba de mi familia real, de las mujeres que me habían precedido y amado incondicionalmente. Llamé a mi abogado, un hombre mayor llamado Cornelio, que había manejado mis asuntos legales durante años. Berenice, me dijo cuando le expliqué la situación, lamentablemente, esto es más común de lo que crees. Los hijos adultos que toman ventaja de padres generosos. Le conté sobre las joyas, sobre los préstamos nunca devueltos, sobre la exclusión navideña. ¿Tienes algún documento que pruebe que las joyas son tuyas y que solo se las dejaste en custodia? Tengo las pólizas de seguro a mi nombre y algunas fotografías donde aparezco usándolas. Eso podría ser suficiente, dijo Cornelio. Pero mi consejo es que actúes rápido. Si realmente planean venderlas, necesitas recuperarlas antes de que sea demasiado tarde. Me explicó mis opciones legales, pero también me sugirió algo más directo. ¿Tienes alguna manera de acceder a la casa cuando no estén? Pensé en Catalina, en su conocimiento de la combinación, en el hecho de que Carmen y Bernardo trabajaban hasta las 5 de la tarde. Esa noche, mientras cenábamos juntas, le expliqué a Catalina mi plan.
Abuela, me dijo con determinación, yo te ayudo. No está bien lo que están haciendo. Tú siempre has sido la persona más generosa del mundo, y ellos te tratan como si fueras su enemiga. Su apoyo me llenó de una fuerza que no había sentido en años. Por fin alguien de mi familia me veía, me valoraba, me defendía. Pero Catalina, le dije tomando sus manos, si haces esto, es posible que tus padres se enojen contigo también. Ella me miró con esos ojos inteligentes que habían heredado lo mejor de nuestra línea familiar. Abuela, he visto cómo te tratan. He visto cómo te usan. Y he decidido que prefiero estar del lado correcto de la historia, aunque eso signifique estar sola. Sus palabras me recordaron por qué valía la pena luchar. No solo por mi dignidad, no solo por mi dinero, sino por enseñarle a esta joven que el amor verdadero no tiene precio, que la familia real se demuestra con acciones, no con palabras, y que a veces hay que tomar decisiones difíciles para mantener la integridad. Al día siguiente, mientras Carmen y Bernardo estaban en el trabajo, Catalina y yo fuimos a la casa. Usé mi llave, que increíblemente nunca me habían pedido que devolviera, probablemente porque nunca pensaron que me atrevería a usarla, y entramos silenciosamente. La casa que yo había ayudado a salvar tantas veces se veía perfecta, decorada con muebles caros y obras de arte que sabía habían comprado con mi dinero. Catalina me llevó al estudio de Bernardo. Con manos temblorosas, abrió la caja fuerte. Ahí estaban, el collar de perlas de mi abuela, los aretes de diamantes de mi madre, la pulsera de oro que había sido de mi bisabuela. Cada pieza era un pedazo de mi historia, de mi identidad, de mi legado. Y estos dos individuos habían planeado venderlas como si fueran objetos sin valor. Rápido, abuela, susurró Catalina mientras yo empacaba cuidadosamente cada joya en el estuche que había traído. También hay papeles aquí. Creo que deberías verlos. Me entregó un sobre con mi nombre. Dentro había copias de mis extractos bancarios, mis pólizas de seguro, incluso una copia de mi testamento. ¿Cómo consiguieron esto?, murmuré horrorizada. No lo sé, abuela, pero parece que han estado investigando todo sobre tu situación financiera. La invasión de mi privacidad era la gota que derramó el vaso. No solo habían planeado robar mis joyas, sino que habían violado mi privacidad financiera, probablemente para calcular exactamente cuánto podían obtener de mí antes de que fuera demasiado tarde. Me llevé los papeles también. Eran la evidencia de su premeditación, de que esto no había sido un impulso sino un plan calculado. Cuando salimos de la casa, me sentí como una ladrona, pero también como una guerrera recuperando lo que le pertenecía por derecho. Catalina me abrazó en el coche. Hiciste lo correcto, abuela. Ellos no merecían cuidar esas joyas. Tenía razón. Las joyas de mis ancestros merecían estar con alguien que las valorara, que entendiera su significado, que las viera como lo que eran, un legado de amor, no una oportunidad de ganancia. Esa noche, mientras examinaba cada pieza bajo la luz de mi lámpara, Catalina me preguntó, abuela, ¿qué vas a hacer ahora? Sonreí, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Ahora, mi amor, voy a vivir para mí. Voy a honrar la memoria de las mujeres que vinieron antes que yo siendo la mujer fuerte que ellas me enseñaron a ser. Y voy a asegurarme de que cuando sea tu turno de heredar estas joyas, sepas exactamente lo que valen y por qué. Por primera vez en años, tenía un plan que no incluía rescatar a Carmen de sus problemas. Por primera vez en décadas, tenía un plan que me incluía a mí como la protagonista de mi propia vida. La mañana siguiente fue cuando todo explotó. Catalina y yo estábamos desayunando tranquilamente cuando mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Era Carmen, pero no contesté. Luego sonó el teléfono fijo. Luego el móvil otra vez. Los mensajes llegaban uno tras otro, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, ¿dónde están mis joyas? Sabemos que fuiste tú, esto es robo, vamos a llamar a la policía. Finalmente, decidí contestar. Buenos días, Carmen, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. No me vengas con buenos días. Devuélveme mis joyas inmediatamente. Su voz era un grito histérico que me confirmó que había tomado la decisión correcta. ¿Tus joyas?, pregunté con genuina curiosidad. Carmen, esas joyas han sido de nuestra familia durante 4 generaciones. Nunca fueron tuyas. Tú me las diste. Me las regalaste cuando me casé. Te las dejé para que las cuidaras. Carmen, nunca te las regalé.
Y por lo que me contó Catalina, ustedes planeaban venderlas para financiar su fiesta navideña. El silencio del otro lado me confirmó que mi nieta había dicho la verdad. Eso no es cierto, balbuceó Carmen, pero su voz había perdido la fuerza inicial. Además, continué, encontré algo muy interesante en la caja fuerte de Bernardo. Copias de mis documentos financieros. ¿Podrías explicarme cómo llegaron ahí? Mamá, nosotros. Es complicado. No, Carmen. Es muy simple. Ustedes han estado investigando mi situación financiera sin mi permiso, violando mi privacidad para calcular exactamente cuánto pueden sacarme antes de deshacerse de mí completamente. Mi voz se había vuelto fría, controlada. Y ahora que el grifo se cerró, planeaban vender las joyas de mi familia para mantener su estilo de vida. No puedes probarlo, gritó Carmen, confirmando inadvertidamente que tenía razón. Catalina estaba ahí cuando lo discutieron anoche, le informé. Mi nieta escuchó toda su conversación sobre cómo deshacerse de mis joyas y buscar otros familiares para estafar. El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. Mamá, dijo con esa falsa dulzura que conocía tan bien, creo que hay un malentendido. Catalina es solo una niña, a veces malinterpreta las cosas. ¿Por qué no vienes a casa y hablamos como adultos? Pero yo ya no era la misma mujer ingenua que había sido una semana atrás. Carmen, no voy a ir a tu casa. Y no va a haber más conversaciones. Has mostrado exactamente quién eres y qué valgo para ti. Pero somos familia, gritó desesperada. Las familias se perdonan, las familias superan estos problemas. Tienes razón, respondí. Las familias verdaderas se perdonan. Pero las familias verdaderas también se respetan, se incluyen, se aman sin condiciones económicas. Y tú hace tiempo que decidiste que yo no formaba parte de tu familia verdadera. Y colgué el teléfono. Catalina me miró desde la mesa del comedor con admiración. Abuela, estuviste increíble. Nunca te había visto tan poderosa. Sus palabras me llenaron de orgullo, pero también de reflexión. ¿Sabes qué, mi amor? Durante años confundí ser fuerte con ser útil. Pensé que si no resolvía todos sus problemas, si no les daba todo lo que pedían, dejaría de ser importante para ellos. Pero la verdad es que hace tiempo que dejé de ser importante. Solo era importante mi dinero. Esa tarde, mientras Catalina estudiaba en mi sala, yo me senté en mi escritorio y escribí una carta. No era para Carmen, ni para Bernardo. Era para mí. Una carta para la mujer que había sido y para la mujer que iba a ser. Querida Berenice, escribí. Durante 72 años has creído que tu valor dependía de lo que podías dar a otros. Has creído que el amor se ganaba con sacrificios, que ser una buena madre significaba decir sí a todo, que tu felicidad era menos importante que la de todos los demás. Pero hoy, continué escribiendo, has descubierto algo fundamental, que el amor verdadero no tiene precio, que el respeto no se compra, y que una vida dedicada únicamente a complacer a otros no es una vida en absoluto. Hoy has decidido que mereces amor sin condiciones, respeto sin transacciones, y una familia que te valore por quien eres, no por lo que puedes dar. Mientras escribía, las lágrimas caían sobre el papel, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de reconocimiento, de perdón hacia mí misma por haber permitido durante tanto tiempo que me trataran como un cajero automático con sentimientos. Prometo, terminé escribiendo, que el resto de mi vida será para mí. Que amaré a quienes me amen genuinamente, que daré a quienes den sin esperar nada a cambio, y que nunca más confundiré ser útil con ser amada. Esa noche, Catalina y yo cocinamos juntas. Ella me contó sobre sus estudios, sobre sus sueños de ser psicóloga, sobre su novio que trabajaba en una librería y que la trataba con respeto y cariño. ¿Sabes qué me gusta de Mateo?, me dijo mientras cortaba verduras. Que nunca me pide dinero. Que cuando salimos, insiste en pagar su parte. Que me ama por quien soy, no por lo que puedo darle. Sus palabras me llenaron de esperanza. Al menos una persona de mi familia había aprendido la diferencia entre amor y conveniencia. Abuela, me dijo mientras cenábamos, ¿puedo preguntarte algo personal? Asentí. ¿No te da miedo estar sola? ¿No te da miedo que mamá nunca te perdone? Su pregunta me hizo reflexionar profundamente.
Catalina, he estado sola durante años, pero no me había dado cuenta. Estar rodeada de personas que solo te buscan cuando necesitan algo es una soledad mucho más profunda que estar físicamente sola. Y en cuanto al perdón, el perdón es para quienes reconocen sus errores y quieren cambiar. Tu madre no ha hecho ninguna de las dos cosas. Además, agregué tomando su mano, ya no estoy completamente sola. Te tengo a ti. Y tengo algo que no había tenido en años. Mi propia compañía sin culpa. Por primera vez en décadas, puedo despertarme sin preguntarme qué crisis tendré que resolver, qué dinero tendré que dar, qué sacrificio tendré que hacer. Puedo despertar y preguntarme qué quiero hacer para mí. Esa noche, después de que Catalina se fue a dormir, me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado en una semana. Una semana atrás era una mujer que vivía para otros, que se definía por su utilidad, que confundía amor con servilismo. Ahora era una mujer que había recuperado sus joyas, su dinero, su dignidad y, sobre todo, su identidad. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen. Mamá, he estado pensando. Tal vez podamos encontrar un espacio pequeño para ti en la Navidad. Solo tienes que prometer que no vas a causar drama y que nos ayudas con los gastos de la fiesta. Leí el mensaje 2 veces, sintiendo una mezcla de incredulidad y pena por ella. Después de todo lo que había pasado, después de todas las humillaciones, todavía creía que podía manipularme con migajas de inclusión condicionada. No respondí el mensaje. En su lugar, caminé hasta mi espejo y me miré fijamente. Berenice Espinosa, me dije en voz alta, nunca más vas a mendigar amor. Nunca más vas a pagar por un lugar en una mesa. Nunca más vas a confundir ser necesitada con ser amada. La mujer en el espejo me sonrió, y por primera vez en años, me gustó lo que vi. Una mujer libre. Una mujer digna. Una mujer que finalmente había aprendido que el amor verdadero no se compra, no se mendiga, y definitivamente no se encuentra en las mesas donde tienes que pagar por tu asiento. La semana antes de Navidad fue la más tranquila que había tenido en años. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por comprar regalos costosos para personas que no me valoraban, no tenía que cocinar para una familia que me veía como servidumbre, no tenía que fingir felicidad en una mesa donde claramente no era bienvenida. En lugar de eso, Catalina y yo habíamos planeado una Navidad pequeña pero significativa, solo nosotras dos. Decidí usar parte del dinero que había recuperado para algo que había soñado durante años. Un viaje. No un viaje lujoso o extravagante, sino algo que alimentara mi alma. Reservé una cabaña en las montañas para después de Año Nuevo, un lugar tranquilo donde podría leer, reflexionar y comenzar verdaderamente esta nueva etapa de mi vida. Abuela, me dijo Catalina cuando le conté, me parece perfecto. Te mereces conocer el mundo más allá de los problemas de mamá. El 22 de diciembre, mientras compraba algunos ingredientes para nuestra cena navideña íntima, me encontré con Diana, la hermana de Carmen. Berenice, me gritó desde el otro pasillo del supermercado. ¿Cómo estás? Carmen me contó que tuvieron algunas diferencias. Su sonrisa incómoda me dijo que sabía exactamente lo que había pasado. Hola, Diana, respondí cordialmente. Estoy muy bien, gracias. Ella se acercó con esa expresión de preocupación fingida que conocía de las reuniones familiares. Berenice, Carmen está muy preocupada por ti. Dice que estás actuando de manera extraña, que no responde sus llamadas, que no quieres reconciliarte. Me reí suavemente. Diana, Carmen te contó por qué me excluye de la Navidad familiar. Diana pareció incómoda. Mencionó algo sobre espacio limitado. 50 invitados, la interrumpí. 50 personas van a estar en esa casa que yo ayudé a salvar de la ejecución hipotecaria múltiples veces. Pero no hay espacio para mí. El color se desvaneció del rostro de Diana. Claramente, Carmen no le había contado toda la verdad. También, continué, te contó que planeaban vender las joyas de mi familia para financiar esa fiesta. Diana me miró con shock genuino. Eso no puede ser cierto. Te aseguro que sí. De hecho, agregué sacando mi teléfono, ¿te gustaría ver las copias de mis documentos financieros que encontré en la caja fuerte de Bernardo? Documentos que obtuvieron sin mi conocimiento para calcular cuánto más podían sacarme. Diana retrocedió visiblemente. Berenice, yo
No sabía nada de esto. Por supuesto que no, le dije con calma. Porque Carmen solo cuenta la versión que la hace quedar bien. La versión donde soy una madre controladora que usa el dinero para manipular, no la versión donde soy una mujer de 72 años que hipotecó su futuro por amor y fue traicionada por esa generosidad. ¿Sabes qué es lo más triste, Diana?, continué mientras tomaba una manzana del estante. No es que me hayan excluido de la Navidad. Es que descubrí que hace años que estoy excluida de sus corazones. Solo me incluían cuando necesitaban algo. Diana no sabía qué decir. Después de un silencio incómodo, murmuró: tal vez puedas venir a mi casa para Nochebuena. Su oferta, aunque bien intencionada, me mostró que todavía no entendía el punto. Diana, agradezco tu invitación, pero no necesito caridad. No necesito que alguien me rescate de mi soledad. Por primera vez en años, estoy aprendiendo la diferencia entre estar sola y estar en paz. Y puedo asegurarte que estoy en paz. Me despedí de ella cordialmente y continué con mis compras, sintiendo una ligereza que no había experimentado en décadas. Esa noche, mientras Catalina y yo envolvíamos nuestros regalos modestos pero significativos, ella me hizo una pregunta que me hizo reflexionar profundamente. Abuela, ¿crees que mamá realmente se da cuenta de lo que perdió? Pensé por un momento antes de responder. Catalina, tu madre perdió algo invaluable, una relación genuina con alguien que la amaba incondicionalmente. Pero para darse cuenta de lo que perdió, tendría que valorar el amor por encima del dinero. Y claramente, ese no es el caso. ¿Sabes qué he aprendido en estas semanas?, le pregunté a mi nieta. Que hay una diferencia enorme entre ser querida y ser necesitada. Durante años pensé que era querida porque siempre me necesitaban para algo. Pero el amor verdadero no viene con facturas. El amor verdadero no tiene condiciones económicas. El amor verdadero no te excluye de la mesa familiar para luego pedirte dinero para la fiesta. Catalina me abrazó. Abuela, quiero que sepas que yo te amo sin condiciones. No por lo que puedas darme, sino por quién eres. Por tu fortaleza, por tu sabiduría, por la manera en que finalmente decidiste valorarte a ti misma. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de gratitud, no de dolor. La mañana del 24 de diciembre desayuné en mi balcón, viendo la ciudad despertar. Las familias se preparaban para sus celebraciones, los niños corrían emocionados, las parejas caminaban tomadas de la mano cargando regalos. Por primera vez en años, no sentí envidia de esas escenas familiares. No sentí la tristeza de ser excluida. Sentí libertad. Mi teléfono sonó. Era Carmen. Después de días de ignorar sus llamadas, decidí contestar. Mamá, dijo con voz llorosa, es Nochebuena. ¿No crees que ya es hora de que superemos esto? Su pregunta me confirmó que seguía sin entender nada. Carmen, le dije con calma, no hay nada que superar. Tú tomaste una decisión sobre mi lugar en tu vida, y yo tomé una decisión sobre tu lugar en la mía. Pero mamá, somos familia. Las familias se perdonan. Tienes razón, respondí. Las familias se perdonan. Pero primero tiene que haber reconocimiento del error, arrepentimiento genuino, y voluntad de cambio. ¿Reconoces que me trataste mal? ¿Te arrepientes de haberme usado económicamente durante años? ¿Estás dispuesta a cambiar la dinámica de nuestra relación? El silencio del otro lado me dio la respuesta. Mamá, tú estás exagerando todo esto. Solo queremos una Navidad en paz. Exactamente, le dije. Quieren una Navidad en paz. Sin drama. Sin complicaciones. Sin pues la van a tener. Que disfruten su fiesta. Y colgué. Esa tarde, Catalina llegó con Mateo. Era la primera vez que lo conocía en persona, y me impresionó inmediatamente. Era un joven sencillo, trabajador, que trataba a mi nieta con respeto genuino y que no mostró ningún interés en mi situación financiera. Durante la cena, me contó sobre su trabajo en la librería, sobre los libros que amaba, sobre sus planes de estudiar literatura. Señora Berenice, me dijo mientras compartíamos el postre, Catalina me ha contado lo que pasó. Quiero que sepa que admiro mucho su decisión. No es fácil alejarse de familia tóxica, pero a veces es necesario para preservar la dignidad propia. Sus palabras, viniendo de alguien tan joven,
me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Esa noche, después de que Catalina y Mateo se fueron, me senté en mi silla favorita con una taza de té y miré las luces navideñas que brillaban en las ventanas de otros apartamentos. Por primera vez en años, la soledad no me pesaba. Era una soledad elegida, una soledad digna, una soledad que prefería 1000 veces sobre la falsa compañía de quienes solo me veían como un medio para sus fines. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje que había estado componiendo mentalmente durante días. Pero no era para Carmen. Era para mí, para recordarme en el futuro quién había decidido ser. Berenice Espinosa, mujer libre, digna, independiente. Que nunca olvides que el amor verdadero no se mendiga, no se compra, y definitivamente no se encuentra en mesas donde tienes que pagar por tu asiento. Que vivas el resto de tu vida rodeada solo de amor genuino, respeto sincero, y la paz que viene de valorarte a ti misma. Guardé el mensaje en mis notas y sonreí. Mañana sería Navidad, y por primera vez en años, sería una Navidad verdaderamente feliz. Porque finalmente había encontrado el regalo más valioso de todos, mi propia libertad. El día de Navidad amaneció con un cielo despejado y una sensación de paz que no había experimentado en décadas. Me desperté sin la ansiedad habitual de las fiestas, sin la presión de complacer a otros, sin la tristeza de fingir felicidad. Por primera vez en años, la Navidad era realmente mía. Catalina llegó temprano con un ramo de flores silvestres que había cortado ella misma. ¡Feliz Navidad, abuela! Estas flores son para celebrar tu libertad. Preparamos juntas un desayuno especial mientras escuchábamos música navideña suave. No era la celebración grandiosa que Carmen estaba organizando con 50 invitados, pero tenía algo que esa fiesta jamás tendría: amor genuino, respeto mutuo, y la tranquilidad de estar con alguien que me valoraba por quien era, no por lo que podía dar. ¿Sabes qué, Catalina?, le dije mientras untaba mermelada en mi tostada. Durante años pensé que una Navidad sin Carmen sería la peor tragedia posible. Pero esta mañana me he dado cuenta de algo: las mejores celebraciones no son las más grandes, sino las más auténticas. Mi nieta sonrió. Exactamente, abuela. Prefiero esta intimidad real que toda la falsedad de allá. Después del desayuno, decidimos dar un paseo por el parque cercano. Las familias paseaban con sus niños nuevos, las parejas caminaban tomadas de la mano, los abuelos jugaban con sus nietos. Por primera vez en años, esas escenas no me llenaron de melancolía por lo que no tenía, sino de gratitud por lo que había encontrado: paz interior, dignidad recuperada y una relación genuina con mi nieta. Abuela, me dijo Catalina mientras nos sentábamos en una banca frente al lago, ¿alguna vez te arrepientes de la decisión que tomaste? Su pregunta me hizo reflexionar profundamente. Catalina, la única cosa de la que me arrepiento es haber tardado tanto en tomarla. Me arrepiento de los años que perdí confundiendo ser útil con ser amada. Me arrepiento de haber enseñado inadvertidamente a tu madre que el amor tenía precio. Pero de haberme liberado de esa dinámica tóxica, jamás me arrepentiré. Esa tarde, mientras Catalina leía en mi sofá, yo organicé mis joyas en una nueva caja de seguridad que había comprado. Cada pieza me conectaba con las mujeres de mi familia que habían venido antes que yo. Mujeres fuertes que habían enfrentado adversidades, que habían luchado por sus familias, que habían sabido valorarse a sí mismas. Al tocar el collar de perlas de mi abuela, casi pude escuchar su voz diciéndome: Berenice, una mujer que se respeta a sí misma enseña a otros cómo tratarla. Mi teléfono vibró constantemente durante todo el día. Mensajes de Carmen, de Bernardo, incluso de algunos invitados a su fiesta que aparentemente habían escuchado mi versión de los eventos y querían conocer mi lado de la historia. Pero no respondí ninguno. No porque fuera vengativa o rencorosa, sino porque había aprendido que algunas conversaciones simplemente no valían la pena tener. Sin embargo, hubo un mensaje que sí abrí. Era de Diana. Berenice, hablé con Carmen sobre lo que me contaste. No tenía idea de toda la situación. Quiero que sepas que tienes mi apoyo y que lamento mucho lo que has pasado. Espero que puedas encontrar la felicidad que mereces. Su mensaje me confirmó que la verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuántas versiones distorsionadas se cuenten. Esa noche, Catalina se fue temprano para pasar un rato con Mateo y su familia, quienes la habían invitado cordialmente a su modesta pero cálida celebración. Me quedé sola, pero era una soledad elegida, una soledad que abraza en lugar de asfixiar. Preparé una cena ligera,
Abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial, y me senté en mi balcón a ver las luces de la ciudad. Mientras contemplaba las ventanas iluminadas de otros hogares, reflexioné sobre el camino que había recorrido. 2 semanas atrás era una mujer que vivía para otros, que se definía por su capacidad de resolver problemas ajenos, que confundía servilismo con amor maternal. Ahora era una mujer que había recuperado su identidad, su dignidad y su derecho a ser amada sin condiciones. Mi teléfono sonó una última vez. Era Carmen. Después de un momento de duda, decidí contestar. «Mamá», dijo con voz quebrada, «la fiesta está terminando. Algunos invitados me preguntaron por ti. Tuve que explicar que tuvimos una pelea». Su voz sonaba agotada, derrotada. «Carmen», le dije suavemente, «esto nunca fue una pelea. Una pelea implica que 2 personas están en el mismo nivel, luchando por el mismo objetivo. Esto fue una revelación. Tú me mostraste exactamente lo que valgo para ti, y yo decidí creerle a tus acciones en lugar de a tus palabras. Mamá, por favor. Es Navidad. No podemos intentar arreglar esto». Su súplica me habría conmovido hace unas semanas, pero ahora podía ver claramente la manipulación detrás de sus palabras. «Carmen, ¿en algún momento de hoy te preguntaste cómo estaba pasando mi Navidad? Si estaba bien, si estaba sola, si necesitaba algo? ¿O solo me llamaste porque tu fiesta no salió como esperabas y necesitas que todo vuelva a la normalidad?» El silencio del otro lado me dio la respuesta. «Carmen», continué con voz firme pero no cruel, «cuando realmente quieras una madre en tu vida, no una empleada financiera, cuando puedas amarme sin condiciones económicas, cuando puedas incluirme en tu familia sin que tenga que pagar por mi asiento en la mesa, entonces podremos hablar. Hasta entonces, te deseo lo mejor, pero lejos de mí». Y colgué por última vez. No con rabia, no con resentimiento, sino con la tranquilidad de quien finalmente ha puesto límites claros y saludables. Me serví otra copa de vino y brindé silenciosamente por la mujer en la que me había convertido, Berenice Espinosa, libre, digna e inquebrantable. Los días siguientes fueron de una tranquilidad que no había conocido en años. Leí libros que había querido leer durante décadas, visité museos que siempre había aplazado, comencé a planear mi viaje a las montañas con la emoción de una adolescente. Catalina venía a visitarme regularmente, y nuestras conversaciones se habían vuelto más profundas, más significativas. Ya no hablábamos de los problemas de Carmen, sino de nuestros sueños, nuestros planes, nuestra relación. «Abuela», me dijo una tarde mientras tomábamos té, «quiero que sepas algo importante. Verte tomar esta decisión, verte valorar tu propia dignidad, me ha enseñado más sobre autorrespeto de lo que cualquier libro de psicología podría enseñarme». Sus palabras me llenaron de orgullo. Si mi ejemplo podía ayudar a esta joven a no repetir mis errores, entonces todo había valido la pena. El 31 de diciembre, mientras empacaba para mi viaje, encontré una carta que me había escrito a mí misma el día después de la llamada de Carmen. «Querida Berenice del futuro», decía, «espero que cuando leas esto hayas encontrado la fuerza para mantener tu decisión. Espero que no hayas cedido a la manipulación, que no hayas confundido nostalgia con amor, que no hayas cambiado tu dignidad por migajas de inclusión familiar». Sonreí al leer mis propias palabras. La Berenice que había escrito esa carta estaba orgullosa de la mujer en la que me había convertido. Me senté en mi escritorio y escribí una nueva carta. «Querida Berenice del pasado, lo lograste. Encontraste tu valor, recuperaste tu dignidad, y aprendiste la diferencia entre ser útil y ser amada. El camino fue doloroso, pero el destino valió cada lágrima. Ahora», continué escribiendo, «vas hacia las montañas, no para huir de tu vida, sino para celebrarla. Vas como una mujer libre, una mujer que finalmente aprendió que el amor verdadero no se mendiga, no se compra, y definitivamente no se encuentra en mesas donde tienes que pagar por tu lugar». Cerré la carta y la guardé junto con las joyas de mi familia. Ambas eran tesoros que había recuperado, las joyas de mis ancestros y la sabiduría de mi propia experiencia. Ambas me recordarían siempre que una mujer que se respeta a sí misma enseña al mundo cómo tratarla. Mientras cerraba mi maleta, mi teléfono vibró con un mensaje de Catalina. «Abuela, que tengas el mejor viaje de tu vida. Te amo y estoy orgullosa de la mujer valiente en la que te has convertido». Sonreí, sabiendo que dejaba atrás no solo una ciudad, sino una versión de mí misma que ya no me servía. Mañana comenzaría una nueva aventura,
no como la madre de Carmen, no como la proveedora de fondos, no como la solucionadora de problemas de otros. Mañana comenzaría como Berenice Espinosa, mujer libre, digna, y finalmente, verdaderamente amada por quien realmente importaba, yo misma. Y por primera vez en 72 años, eso era más que suficiente.